Ujú. Hola, buenos días. Estamos ahorita en vivo con la especialista en psicología, Daniela. Entonces, ahorita vamos a comenzar la entrevista. Muy bien, Daniela. ¿Podrías saludar al público para confirmar que todos te escuchen bien, por favor? Hola, buenas tardes. Ok. Bueno, primero que nada, feliz día del psicólogo, Daniela. Como te comentaba hace un momento, yo no tenía pensado que fuera en el día del psicólogo, pero fue una coincidencia muy, muy buena. Entonces, esperamos que tengas un muy buen día, de parte de todos los que estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, cuéntanos un poco de ti, qué estudiaste y en dónde trabajas. Bueno, estudié psicología clínica em, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y después hice un posgrado de 3 años, un posgrado que tiene un formato un formato tipo residencial. Los 3 años son de tiempo completo y estaba orientado a psicoterapia, a aprender intervenciones psicoterapéuticas desde diferentes modalidades o marcos de referencia teóricos y a evaluación con pruebas psicológicas. Y en este momento estoy terminando un doctorado en filosofía con orientación en psicología. Eso fue lo que estudié, es lo que he estudiado. Muy bien, muy Ah, bien. Sí, sí, y, y trabajo en el departamento de psiquiatría del Hospital Universitario. Em, Coordino el área de psicología del departamento de psiquiatría y estoy vinculada a 3 programas de posgrado que se ofrecen a través del departamento de la Facultad de Medicina, que son el de psiquiatría infantil y de la adolescencia y una maestría en psicoterapia. ok. Cuéntanos de dónde sale tu interés, de dónde surge por estudiar la carrera de psicología. ¿Por qué te especializaste en eso? Sale tu... Bueno, pues la búsqueda de la orientación profesional, yo creo que es un reto para todos y es una experiencia diversa. En el caso mío, estaba en una preparatoria eh, en la que, bueno, todavía era de 2 años el programa y no cambiábamos, por una razón u otra, no cambiábamos los compañeros. Los 2 años las hice con mis mismos compañeros y me llamaba mucho la atención porque a la hora de tener seminarios de orientación profesional o de orientación vocacional, siempre quedábamos un grupito de humanidades ahí rezagado. La mayoría, la mitad de mi generación estudió economía, la mitad de mis compañeros de la prepa estudiaron economía, que en esa época estaba muy, muy en boga, que había habido varios presidentes economistas. Y la otra mitad, la mayoría ingenieros en sistemas. Y nos quedamos ahí rezagadillos, una compañera que quería estudiar literatura, otro compañero que quería estudiar o psicología o cine, digo, y finalmente lo estudiaron. Y yo estaba en dudas entre medicina y psicología. Y pues yo creo que siempre me ha parecido interesante entender a los seres humanos y pues también entenderme a mí misma. Me parecía importante. Finalmente me decidí y no me arrepiento, me gusta mucho lo que hago. Bien. Me da mucho gusto que realmente haya sido una decisión que le haya parecido favorable, ¿no? Y que finalmente se diera cuenta que estaba haciendo lo que le gustaba. Para entrar un poquito en el tema y para que todos los que estamos en el chat y yo personalmente también, no nos perdamos tanto, cuéntenos qué es la psicología clínica.
Bueno, se entiende por psicología clínica aquella que está orientada a brindar algún tipo de intervención en salud. Puede ser salud mental o puede ser salud asociada a un proceso de enfermedad que no necesariamente es psiquiátrico o mental. Entonces se entiende por aquella rama de la psicología en la que intervenimos en alguna población, generalmente alguna población de pacientes. Eso sería la psicología clínica. Muy bien, y tengo entendido que se divide, tiene como diferentes enfoques. ¿Nos podrías hablar de estos enfoques? Sí, eh, em, hay diferentes, o sea, se han desarrollado diferentes marcos teóricos, diferentes teorías que hoy en día es importante investigar de manera empírica para observar que a la hora de implementarlos generen un impacto, que por ejemplo que el costo-beneficio tenga lógica, tenga utilidad. Y en ese sentido sí, hay diferentes técnicas, ¿verdad? De las más conocidas son la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que es una de las intervenciones que diversas razones, también por el tipo de intervenciones que implica, que en muchas ocasiones son más breves, tiene buena evidencia. Disculpa. Ay, Quité las cámaras si se movieran. ¿estás? Listo, listo. Sí, por ejemplo, está la terapia cognitivo-conductual, están muchas terapias denominadas psicodinámicas, que son todas las que en algún momento han derivado de lo que conocemos como el psicoanálisis y que hacen mucho énfasis en la relación terapéutica. ¿Sí? Por ejemplo, la psicoterapia cognitivo-conductual no hace tanto énfasis en la relación entre el paciente y el terapeuta, la psicodinámica sí. Hay enfoques que están determinados pues también por la población. Por ejemplo, el enfoque sistémico implica intervenciones dirigidas a parejas, a familias, a grupos, a instituciones. Em, entonces, sí, bueno, en psicología es un mundo de opciones. Y claro, hay algunas que, que son las que son reconocidas como válidas, ¿verdad? Que de hecho los psicólogos tenemos pues la obligación ética de brindar aquellas que tienen evidencia, ¿verdad? Ok. Y tengo entendido que igual tienen que como trabajar de la mano tanto psicólogos como psicoanalistas como psiquiatras, ¿verdad? Para poder sacar adelante las diferentes. Sí, pues cualquier profesionista de la salud y yo creo que cualquier persona que brindamos un servicio, tenemos que tener claro nuestro alcance y las fortalezas de nuestro expertise y las vulnerabilidades y qué problemas en qué problemas somos más competentes y en aquellos que no. Y como dices, Tomás, desde hace mucho tiempo la recomendación es hacer trabajo multidisciplinario, ¿sí? Pero son cosas que no creo que sean exclusivas de la psicología o de la Claro, salud, claro. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digo yo afortunadamente en el contexto en el que trabajo y donde me entrené, tenemos esa posibilidad y también ese compromiso en el sentido de que los pacientes que evaluamos también consideramos su condición física, si es un paciente que tiene una condición neurológica,
que tal vez tiene algún trastorno genético que nunca le han detectado, un trastorno endocrino, cualquier otro padecimiento que no sea psiquiátrico, pero que pudiera estar asociado y que no sea una condición psicológica. Y como dices, lo ideal es siempre tener, si trabajas en el área de psicología clínica, siempre tener a un equipito de colegas psiquiatras, psiquiatras infantiles, y para mí es muy importante el trabajo de las familias. Para el trabajo de las familias se requieren entrenamientos específicos. O sea, yo creo que todos sabemos que saliendo de pregrado es difícil estar especializado en algún área. Y entonces también, pues, para mí es bien relevante tener esa posibilidad de que si observo en aquella persona en la que quiero hacer alguna intervención, que hay un fuerte problema a nivel de pareja o a nivel de familia, trabajar de la mano con algún terapeuta entrenado para ello. Muy bien. Una de las herramientas con las que cuentan los psicólogos, me parece, son las pruebas psicométricas, ¿es correcto? Sí, pues fíjate que psicométricas, psicometría es un término que se utiliza hoy en día. Por ejemplo, es un término muy utilizado cuando hay un instrumento, una escala. eh, Decimos cuáles son las propiedades psicométricas del instrumento. Y generalmente se habla de confiabilidad, de validez, eh, para evaluar lo que dice que evalúa. Hoy en día hablamos de evaluación psicológica con pruebas psicológicas o con test, más que con pruebas psicométricas. Pero sí, es una de las herramientas que destaca al psicólogo clínico. Desgraciadamente, no hay muchos entrenamientos en la República enfocados al uso de pruebas psicológicas. Generalmente esos entrenamientos se están quedando a nivel de posgrado y hay pocos posgrados que, que están dedicando en su currícula tiempo a la enseñanza y a la práctica. Eh, en el posgrado en el que yo colaboro, 40% de más o menos del entrenamiento de los psicólogos clínicos es en pruebas psicológicas y un 60% es en evaluación e intervención clínica. Para mí es bien relevante. Las pruebas psicológicas son una herramienta que te permite profundizar muchas veces de manera rápida en el entendimiento de algún fenómeno que le pasa a tu paciente. Y de nuevo, eh, tenemos que usar pruebas que estén adaptadas, que estén idealmente validadas en nuestra población y que tengan buenas propiedades psicométricas. ¿Sí? Claro. Bueno, dentro de estas pruebas que sueles manejar, cuéntanos qué tan eficientes son, o sea, cómo se van desarrollando poco a poco, porque realmente la psicología, lo que tengo entendido, es una ciencia actual, ¿no? O sea, no existe hace miles de años como las matemáticas, cosas así, ¿no? Es realmente algo que tiene poco tiempo, que se ha ido, pues evolucionando, ¿no? De manera que cada vez sea más eficiente para tanto para diagnosticar como para conocernos, ¿no? Entonces, yo quería que nos hablaras un poco de estas pruebas, qué tan eficientes son para ti como psicólogo para diagnosticar y qué limitaciones tienen si es que las... Sí. Pues todas las técnicas tienen limitaciones, ¿verdad? Todos los instrumentos tienen limitaciones e idealmente pues deben de tener alguna fortaleza bien comprobada, de tal forma de que sea útil emplearlas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una prueba de la que
suelo hablar es el test de Rorschach, el test de manchas de tinta. El test de manchas de tinta, Rorschach, de hecho, este año es su centenario de haberla publicado. La publicó en una monografía en 1921, con el interés de evaluar si las respuestas a la hora de presentarles estas manchas a las personas y preguntarles qué podría parecer, tenían que ver con algún elemento de su personalidad. Y bueno, esa prueba se volvió un clásico. A lo largo de 100 años, diferentes grupos de investigación y diferentes grupos clínicos fueron desarrollando cada vez con herramientas más sofisticadas, con análisis estadístico, con metodologías más robustas, fueron desarrollando sistemas para aplicarla, porque una prueba, una parte importante de una prueba es aplicarla de una manera estandarizada. Si yo la uso y yo pregunto qué podría hacer y otra persona la usa y pregunta, ¿se parece esto a una mariposa o no se parece a una mariposa? Pues vamos a obtener respuestas muy diferentes. Entonces, esa prueba en este momento es una prueba a nivel internacional junto con un inventario de personalidad americano. Son de las pruebas más utilizadas, con mayor estudios de su validez, por ejemplo, de constructo, en el sentido de que si una persona dice alguna respuesta incoherente en esta prueba, entre la validez de constructo y la validez predictiva o la validez del criterio, podemos decir que esa persona en algunos contextos va a tener un comportamiento poco adaptativo o con poca lógica. Sí, por ejemplo, es una prueba que nos puede discriminar a un grupo de personas que presenta síntomas psicóticos de un grupo de personas que no lo presenta. O nos puede discriminar a un grupo de personas que presenta síntomas depresivos de un grupo que no lo presenta. Entonces, y es una prueba que en lo absoluto le preguntamos a la persona si se ha sentido triste, ¿sí? Lo cual es muy, muy valioso, por ejemplo, en casos de simulación, que son los menos, pero, pero es algo valioso, ¿sí? En casos donde decimos, bueno, esta persona dice que no es competente, que no entiende lo que está pasando a su alrededor y que por eso realizó el acto que realizó. Esta prueba es muy difícil de falsearla, ¿sí? Una manera de falsearla, o ¿cuál crees tú que pudiera ser una manera de falsearla, de contestarla tratando de dar una impresión de mucha enfermedad cuando no la hay? ¿Qué podría Yo creo ser? que exagerar las cosas, ¿no? Sería. Exagerarla. Entonces ya esta prueba ya cuenta ya se ha aplicado a muestras muy amplias a lo largo del mundo y ya sabemos, población clínica, incluso con esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico o muy vulnerable a psicosis, porque también detecta vulnerabilidad, pues ya sabemos cuáles son los máximos de desorganización cognitiva que muestran. Si alguien muestra más allá o lo hace de manera muy burda, tenemos manera de presumir que pudiéramos estar hablando de simulación. Okay. Es una prueba muy linda, la ponen la muestran en muchas, eh, en películas o en en lo gráfico, ¿no? De películas o de programas, muestran esta prueba. Y creo que el único lugar donde la he visto ha sido como en película. Ujú, ujú. Bueno, ok, dentro de estos trastornos que
que ustedes se encargan de identificar, cuéntanos, según tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los más comunes que se dan en estudiantes por lo mismo del estrés, porque a lo mejor sus papás les exigen demasiado, cosas así de este estilo, que tú digas, ah, ok, este sector es clásico que se ve afectado por este tipo de cosas? Ok. Pues los estudiantes, en algún sentido, y todos los que hemos estado en esa etapa de, ¿te refieres universitaria? Sí, pues en No, general en la escuela, pero yo creo que en la universidad, que es cuando ya tienes que tomar tú tus decisiones, es cuando más te ves afectado. sí. Pues no nos comportamos diferente a la población general. O sea, a nivel mundial lo más prevalente es ansiedad y depresión y consumo de sustancias, ¿verdad? Desde consumo problemático, cuando el consumo nos causa ciertos inconvenientes en la vida, hasta el desarrollo de alguna dependencia, alguna sustancia. Esas serían las tres entidades más prevalentes a nivel mundial y también en el grupo de universitarios. Em, yo agregaría también las dificultades a nivel de personalidad que se pudieran reflejar en lo interpersonal. O sea, las dificultades para tener relaciones cooperativas, relaciones de apoyo, una red de apoyo a la cual acudir, también podría ser algo vulnerable en las dificultades relacionales, podría ser algo prevalente en el grupo universitario. Y bueno, hoy en día y también en el país en el que vivimos, pues tú sabes que también el elemento de estar involucrado en algún fenómeno de violencia también es algo en lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Psicológica, física o sexual, ya sea que la manifestemos o que la suframos en el rol de víctimas, ¿verdad? Ok, sí, en el Si te chat, hace sentido, la verdad yo no me lo imaginaba mucho, o sea, yo hubiera pensado que lo más común como en estudiantes y todo esto, hubiera sido tal vez como algún problema de depresión o así por la presión que sufren. sí, pues te digo, depresión y ansiedad y consumo de sustancias Lo más común. es lo más Sí, pero, o común. sea, a lo que yo voy es que nunca hubiera relacionado el consumo de sustancias precisamente con algo psicológico, ah, In- directamente. ok, pues sí, es un trastorno psiquiátrico que implica un funcionamiento psicológico específico y hay que pensar que incluimos alcohol en el consumo de sustancias. Sí, Entonces, es alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva, ¿verdad? así es. Nos ponen en el chat, una persona preguntó mientras explicaba lo de la prueba si es posible que una persona se engañe a sí misma. Y la doctora Elisa también nos pregunta si has observado diferencia en tus pacientes debido a la pandemia. Ok. Y la primera pregunta fue de la, De la de la prueba. prueba, Sí. pero ¿qué fue de la prueba? Ah, él pregunta, o sea, tú decías que no podíamos como buscar falsificar las cosas, pero dice esta persona si es posible que se engañe a sí misma y así técnicamente pues darías algo a lo mejor no tan preciso en la prueba. Ok. Bueno, pero un engaño, habría que ver qué es un engaño a nosotros mismos. Por ejemplo, hay personas que por vulnerabilidad nata y por experiencias muy difíciles a lo largo de la vida, eh, tienden a experimentar un fenómeno psicológico eh, que tiene también su componente biológico que se llama disociación. Entonces,
Pues puede ser que una persona conteste toda la prueba en un estado disociado, poco conectado con la situación, como de alguna manera como desvinculado de la situación y no refleje su funcionamiento en otros momentos, porque cuando nos disociamos no siempre estamos en un estado manifestando disociación. Entonces, eso como psicólogos clínicos lo tenemos que tomar en cuenta. Igual, si es una persona, un paciente que conocemos que tiende a disociarse mucho, puede que conteste el Rorschach sin disociarse y lo tenemos que tomar en cuenta. Decir, bueno, en la prueba no lo presentó, pero yo tengo otros indicadores Ok. en donde lo he observado clínicamente o lo he observado en otras pruebas. En ese sentido es bien importante siempre integrar diferentes pruebas de manera que de poder hacer un análisis relativamente certero de lo que le está pasando. Y si lo que comenta la audiencia sobre engañarnos tiene que ver con no plasmar alguna idea o alguna experiencia, alguna emoción, porque la persona tiene dificultades para reconocerla, para identificarla, porque le causa vergüenza. Eh, en psicología sabemos que existen las estrategias cognitivas defensivas o que ayudan a que modulemos ansiedad. Entonces hay veces que no queremos darnos cuenta o enfrentarnos a cierta información. El Rorschach en lo particular es muy bueno para poder, tiene mayor oportunidad que una prueba de autorreporte para detectar este tipo de información, que a cierto nivel, a un nivel más, podríamos decir, más consciente, podríamos decir, eso es que a mí eso no me afectó. Y a un nivel un poco más implícito, ¿sí? Eh, el Rorschach podría detectar que sí hay una experiencia de vergüenza o de tristeza que no está logrando reconocer la persona. Generalmente desde un enfoque de psicología clínica que no haga tanto énfasis en la patología, queremos pensar que las personas no se engañan a sí mismas ni tampoco quieren engañar a su terapeuta a diestra y siniestra, sino que hacen lo que logran hacer con los recursos que tienen. Y a veces, pues tienen razón, no sentimos que tengamos los recursos para afrontar cierta información. Pero ahí el Rorschach es bueno.